y consolidación normativa, evidentemente, para el derecho internacional. ¿Listo? Eso es más como una, bueno, hace parte de ello, pero como una voz. ¿Listo? Bien, ahora sí, digamos acá. Dicho eso, tenemos que indicar nosotros que el derecho internacional, en consecuencia, persigue unos fines u objetivos específicos a los cuales busca responder en consecuencia. Dentro de los fines u objetivos específicos que plantea ese derecho internacional, tenemos en consecuencia, primero, la regulación del uso de la fuerza; segundo, la protección y garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; y tercero, la preservación del planeta, ¿cierto?, para las especies futuras. ¿Qué pasa? Esos son, digamos, los tres fines u objetivos que busca alcanzar el derecho internacional. Y se los voy a explicar, digamos, de manera un poco más dinámica para que podamos avanzar. Esos son los tres fines u objetivos. Por ejemplo, cuando me dice a mí la regulación del uso de la fuerza, básicamente, como lo vamos a observar de pronto en este espacio el día de hoy, vamos a observar que, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, y ahí hago un paréntesis para que entiendan bien cómo funciona esto, me dice regulación del uso de la fuerza. Y me está indicando que, por ejemplo, yo puedo encontrar que en la Carta de las Naciones Unidas me habla acerca de la regulación del uso de la fuerza. Ejemplo concreto, la situación que se presentó en relación con el caso de Venezuela y Estados Unidos, ¿cierto? Que ustedes lo conocen. Una situación, por ejemplo, como ella, sobre la autorización de una intervención militar, la Carta de las Naciones Unidas dispone cómo es un procedimiento y cuáles son las condiciones que se tienen que observar. ¿Para qué? Para que se autorice, por ejemplo, el uso legítimo de la fuerza en última instancia. Quiere decir que el derecho internacional, ojo, no es que busque prohibir el uso de la fuerza, pero tampoco permitirlo dentro del derecho internacional, sino regular el uso de la fuerza y en última instancia que se autorice eventual y excepcionalmente, un ejemplo, una intervención militar. Pero como lo veremos en la Carta de las Naciones Unidas, cuando dice regular el uso de la fuerza, dice, oiga, la fuerza debe interpretarse en sentido amplio. Por ejemplo, puede ser cuando se le impone de un Estado o de la comunidad internacional a otro Estado, se le impone un paquete de medidas, como cuáles han escuchado ustedes, o sea, una especie de sanción. ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué han escuchado? Somalilandia, un paquete de medidas contra el uso de las armas. Por ejemplo. Venezuela sí, profe, porque hay un acuerdo entre el Consejo de las Naciones Unidas, o sea, unilateralmente lo que se. Ok. Que el uso, utilizó su poder regional. Ok. Ahí vamos, digamos, vamos a observar, por ejemplo, que la Carta de las Naciones Unidas me dice, vea, esa expresión de la fuerza puede ser, por ejemplo, pueden ser económicas, políticas, diplomáticas, militares, sociales, culturales, ¿sí? Es decir, y dice, y en última instancia, el uso de una fuerza, por ejemplo, militar. Por eso es que el derecho internacional le importa esto. Regular el uso de la fuerza para el derecho internacional es importante en tanto que busca establecer, o sea, un equilibrio dentro de la sociedad internacional. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, que busca la Organización de las Naciones Unidas, busca garantizar la paz y la seguridad, en este caso, a nivel internacional. No es más. Razón por la cual, insisto, en la regulación del uso de la fuerza, no es que sea, insisto, prohibirla, pero tampoco permitirla, sino fijar las condiciones bajo las cuales se puedan desarrollar. ¿Listo? Buenas. Segundo, protección y garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Ahí voy a avanzar porque eso lo vamos a ver de pronto más adelante, pero allí les preciso algo. Cuando me dice que los fines y objetivos del derecho internacional es la protección y garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ¿por qué es? Porque si ustedes observan, nosotros analizamos que a nivel mundial lo que tiene que ver con los derechos humanos siempre existen, digamos, medidas amplias y garantistas que estén orientadas a esa protección. Un ejemplo, en materia de derechos humanos, yo creo que ustedes han escuchado el término de los apátridas, ¿sí? De las personas apátridas en condición de apatría, es decir, aquel que en consecuencia, por ejemplo, ya sea que un Estado le retira la nacionalidad, no pertenece a ninguna parte, a ningún Estado, en materia, digamos, del derecho internacional, me dice, por ejemplo, vea,
todos los estados están llamados a transitar a reducir los casos de apatría a nivel mundial. Es decir, buscan preservar y proteger los derechos humanos de toda la población. Pero ojo con esto, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Aun cuando yo les menciono a ustedes, o en la diapositiva aparezca que aquí me dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales, vamos a ver que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una particularidad, ¿sí? Me voy a adelantar igual. Y es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aun cuando es una declaración que contiene, ¿qué? Derechos humanos, ¿cierto? Cuando lo analizamos sobre su capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes, ahí lo primero que vamos a indicar es, no tiene la capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes desde, o mejor, observado como una fuente, por ejemplo, tipo tratado internacional, no tiene esa capacidad. Sin embargo, lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la fuente para entender cómo, a pesar de que no es vinculante, ojo, la declaración desde el punto de vista de tratado internacional, sí obliga a su cumplimiento. Y sí le damos cumplimiento como Estado, pero ya lo vamos a ver cuando veamos la fuente. ¿Listo? Lo que quiero decir es, cuando hablemos de la Declaración de los Derechos Humanos, profe, ¿es importante? Sí. ¿Y la cumplimos? Sí. Si revisamos la Constitución de Colombia, incorporamos todo lo que habla la declaración, muy contentos, muy bonitos. Pero la pregunta es, ¿y cómo? O sea, ¿a través de cuál de las fuentes, digamos, del derecho internacional adquiere esa capacidad vinculante que obliga al cumplimiento, en este caso, de esa declaración? ¿Cierto? Que hay una diferencia. Y eso lo vamos a ver ahora. Y tercero, la preservación del planeta para la especie humana. Bueno, eso es muy sencillo. O sea, es garantizar, por ejemplo, dentro de las medidas internacionales, garantizar evidentemente la conservación, todo lo que tiene que ver con la fauna, con la flora, con todo ese conjunto de medidas. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, inquietud? Los que están virtual, preocupaciones, alegrías, tristezas, o estamos reales. Yo venía con sueño, pero ya me desperté. Bueno, asumo que no hay duda, pregunta a los que están virtual. Pero antes me confirma los que están virtual si ahí se escucha bien, estamos hablando claro, fuerte. Sí, profe, el audio está bien. Sí, profe, pero siento que va como un poco acelerado. Eso, Camilo, es normal, pero voy a tratar de regular un poco eso. Listo, pero bueno, bien. Pero el tono de voz y demás es excelente. Listo, perfecto, gracias. Si no me dicen que yo consigo megáfono, aunque no es necesario. Bueno, entonces, ahora llegamos a este punto y es hablar acerca del fundamento jurídico y político que importa para el derecho internacional. ¿Listo? Repito, fundamento jurídico-político del derecho internacional, y en este punto debemos precisar que ese fundamento se establece sobre dos relaciones particulares. La primera, sobre una relación política, y la segunda, sobre una relación, ¿qué? Jurídica, ¿cierto? Repito, fundamento jurídico-político se soporta sobre una relación política y jurídica. ¿Cómo funciona eso? Voy a ponerme aquí así, un segundo. Relación política y relación jurídica, como para que me entiendan un poquito la idea. Esa forma, digamos, de relacionamiento para el derecho internacional, lo primero es que traten de ubicarse en todo lo que tiene que ver con, adiós, tratados internacionales. Acuérdense ustedes cuando nosotros hablamos acerca de los tratados internacionales, que tienen una serie de etapas, ¿cierto? De creación, todo este cuento. Para nosotros poder observar o entender esta dinámica de la relación política y jurídica, por ejemplo, esta relación política hace referencia más bien es a la voluntad política que debe tener el Estado. Ojo, repito, la relación política hace referencia a la voluntad política que debe tener el Estado en todo lo referente, por ejemplo, a la suscripción de ¿qué? De una obligación, vamos a decirlo así mejor, internacional, para que quede general. Repito, para los que están virtual, cuando hablamos acerca de la relación política, hace referencia a la voluntad política que debe tener el Estado
en la obligación o en la capacidad de obligarse al cumplimiento de ¿qué? De una, digamos, de un, ¿cómo les digo yo? Como para que me entiendan, valga la redundancia, de una obligación internacional. Es decir, y aquí les pongo un ejemplo. Esa voluntad política a mí lo que me dice es, usted, señor Estado, por ejemplo, quiere suscribir un tratado internacional en contra de la deforestación, yo qué sé, ¿cierto? No solamente basta con que usted diga yo quiero, tiene que materializar esa voluntad. Y para yo materializar esa voluntad, ¿qué tengo que hacer? Mínimamente, ya sea, por ejemplo, con la ONU o con otro Estado, por ejemplo, supongamos que sea un tratado con Ecuador en contra de la deforestación de la Amazonía. Entonces yo tengo que llamar mínimamente a las autoridades del otro país, que tengamos voluntad en suscribir un tratado internacional, en obligarme a nivel internacional al cumplimiento, por ejemplo, de un tratado internacional. ¿Cierto? Primer punto, relación política. Pero no basta solamente eso. Es decir, no basta con que yo le diga al otro Estado, sí, yo tengo la intención de... No basta solamente, ¿cierto? En consecuencia, importa la relación ¿qué? Jurídica. ¿Y por qué? Porque la relación jurídica hace referencia, al conjunto de normas y de procedimientos necesarios. Repito, la relación jurídica hace referencia al conjunto de normas y de procedimientos necesarios. ¿Para qué? Pues para que esa obligación internacional, produzca efectos jurídicos en el derecho interno. Es decir, si yo como Estado, en este caso el presidente de la República, quien detenta el poder, manifiesta su voluntad de suscribirse a un tratado internacional, tiene en consecuencia que la relación política, es decir, tengo la voluntad de, ¿cierto? Pero también es necesario, un ejemplo, si ya yo suscribí ese tratado internacional, pues me lo traigo en el bolsillo, me lo traigo en la maleta, para Colombia, en el caso de nosotros, es decir, a través de la relación jurídica que con base en nuestro procedimiento y normativa interna es necesario para que ese tratado internacional al cual yo según me obligué produzca efectos jurídicos ¿en dónde? En el derecho interno. Si ello no ocurre así, si ello no opera así, aun cuando el Estado haya tenido la voluntad política, no se correlaciona y no materializa la voluntad del Estado desde el punto de vista jurídico. Es decir, únicamente queda el componente político, pero no produce efectos jurídicamente vinculantes. ¿Listo? ¿Qué quiero decirles con eso? Que es necesario que exista una interrelación entre la relación política y la relación jurídica en aras de garantizar el cumplimiento del Estado frente a una obligación internacional. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Alguien se perdió? O perdido, pero contentos. A ver, también ¿quién hay preguntado? Más otra persona rápidamente. Giancarlo, Camilo, Daniel, David, Itzel, Daniel, Marcela, María Cristina, Maro, Lady. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No sé. Doctor, por ahora no. Listo. Bueno, perfecto. Bien. Sigamos. Se nos va esto para ya salir aquí. Bueno, esto que para algunos no se parece. Bien. Profe, ¿por qué no se habla de Westlalia? Ya, estamos acá. Sí, por eso. Ah, ya la vi. Ya llegué ahí. Y tampoco se habla, de la señora que viene aquí. no se habla un poquito también, yo no sé si tú lo has leído. O sea, es que, digamos, perdón que le interrumpa ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con el componente histórico y demás, sí, pero yo trato, por ejemplo, aquí en el curso de preparación, de mencionarles, pero también de sintetizar demasiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos que ya vieron conmigo el vacacional, o sea, eso sí lo hacemos así de manera amplia, larga y suficiente,
Pero aquí estoy tratando como de sintetizar lo que tiene que ver con la historia para que podamos entrar en materia, porque por ejemplo puede ser que en el preparatorio les haga de pronto, digamos, de 10 a 1 le tocó la pregunta de historia, ¿sí o no? Y si no les gusta la historia, pues le cayó. Pero trato de no meterles, digamos, como tanto el tema de la historia, así que lo sepan, pero es como por eso, ¿sí? Por eso es que he saltado algunas cosas. No quiere decir que no sean importantes, sino que lo hago como para que no se saturen tanto de información. Pero, inclusive un paréntesis, cuña radial, ya que lo mencionamos. Los que, ahorita la otra, no mentiras, en la primera semana de julio, los que de pronto tengan un tiempito y estén aburridos, ¿sí o no? Nunca saben. Arranca el vacacional, pero de Derecho Internacional Público, o sea, de la materia como tal. Si tiene un espacio, está aburrido y quiere ir, pues puede ir, ¿sí o no? Eso es un espacio de puertas abiertas. Allá, obviamente, si es la clase de 2 horitas, casi 3, entonces el que quiera, por ejemplo, puede ir allá algún día y profundizar de pronto algunos temitas, no obligatorio, insisto, pero si de pronto alguno quiere. La vez pasada uno que se mete así, entonces no pasa nada, listo. Pero es por eso, o sea, no quiere decir que algunos temas no, sí, perdón, algunos temas no los abordaremos, pero es porque yo lo que hago aquí es depurar, por eso, listo. Pero ahora, ¿qué más me voy a decir? Qué pena. No, tranquilo, profe. Pregunte. Para sintetizar. Es para sintetizar. Profe, para que no tengamos tanta información. Eso es lo que estoy haciendo. Pero si ustedes quieren, yo les doy toda la información del mundo. Sí que así. No, pero es por eso, o sea, hay cositas que yo les paso como next. Bueno, listo. Entonces, ahora llegamos a este punto. Vamos a hablar acerca de la evolución histórica que ha tenido el derecho internacional. ¿A través de qué? A través de los instrumentos normativos. Para yo poder evidentemente hablar acerca de esa evolución histórica que ha tenido el derecho internacional, lo primero que tenemos que precisar es que esa evolución histórica se establece, digamos, sobre 2 pilares fundamentales. Repito, cuando hablamos acerca de la evolución histórica del derecho, acerca de la evolución histórica del derecho internacional, debemos precisar que esta se establece sobre 2 pilares principales, que son, primero, lo referente a las guerras internacionales y segundo, el papel de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver que la evolución del derecho internacional, como se ha establecido y se establece sobre esos 2 pilares que son, uno, guerras internacionales, pero que es necesario interrelacionarlo con el papel de la Iglesia Católica. Ya ustedes dirán, pero ¿por qué vamos a hablar de la Iglesia Católica, cierto? Pero ojo, se menciona el papel o la actuación de la Iglesia Católica en tanto su interpretación como Estado del Vaticano, ¿listo? Es decir, con el respeto a las diferentes creencias religiosas, no vamos a hablar aquí pues de religión ni demás, pero sí vamos a hablar del componente político que evidentemente ha significado dentro del proceso de codificación del derecho internacional, ¿listo? Entonces, tenemos por ejemplo dentro de ello, tenemos los siguientes elementos. Tenemos, por ejemplo, las bulas papales, de algunas que mencionamos acá, la bula papal romana Pontifex, Inter Caetera. ¿Qué pasa, digamos, con las bulas papales? Las bulas papales, evidentemente, son esa especie de edictos o de mandatos que a través de la historia, lo que hacía la Iglesia Católica, ¿qué era? Es decir, darle una especie de derechos, en este caso, por ejemplo, a la corona española con la posibilidad de explorar y colonizar nuevos territorios. Pero eso no era, digamos así, tan sencillo como tal. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer referencia justamente a la bula papal Inter Caetera, ahí lo que podemos precisar era que, oiga, se le dio la oportunidad por parte de la Iglesia, es decir, del Papa, lo que da es que emitió esa bula papal, con el propósito de decir, básicamente, vea, usted puede ir a ampliar o colonizar o explorar nuevos territorios, ampliar su dominio territorial, pero como consecuencia realiza un proceso de evangelización para convertir a los infieles, ¿cierto? A los infieles de novio, sino a los infieles de... Entonces, para convertirlos. Es decir, a la Iglesia le importaba o tenía como propósito adelantar ese proceso en consecuencia de evangelización, de conversión, digámoslo así. Pero en cambio, para el derecho internacional importa porque justamente, digamos, ha sido o fue uno de los primeros intentos de regular
todo lo que tiene que ver con la ampliación territorial, es decir, de ejercer una especie de control sobre territorios no explorados o sobre territorios que ya existían, inclusive a través del uso de la fuerza. Y ahí entonces, como nosotros vemos, que justamente a través de esa actuación de la Iglesia Católica, lo que hacía era permitir, bueno, ampliación territorial, pero que para el derecho internacional, si nosotros lo observamos, básicamente, ¿qué supone? Recuerden, y eso lo vamos a ver más adelante, formas de creación y de extensión de los estados. En tanto, es, por ejemplo, una forma de ampliación de control territorial de un estado, muy seguramente uno podría analizar y decir, bueno, por ejemplo, podría ser la extinción de un estado a través, por ejemplo, ¿de qué? De la anexión, ¿sí? ¿O a través de qué? Entonces, es decir, para la Iglesia le importaba el proceso de evangelización, pero para el derecho internacional, ¿qué importa? La capacidad de cómo la actuación de la Iglesia permitía mayor ampliación o control, ¿qué? Territorial. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes de los que estamos virtual? Esa es la Romanos Pontifex. Sí, aquí estoy mezclando, pero sí. No, mentira. La del caso de nosotros es la intercaetera, la de nosotros, es decir, la del continente americano, es la intercaetera. Y cuando hablamos acerca de los Romanos Pontifex, fue la que le daba el derecho a Portugal sobre Guinea, que son diferentes, sino que es mezclado. O sea, aquí están, ahí lo van a leer y están terminando. Sino que yo para avanzar, pues a veces como que les mezclo todo. Pero, digamos, por ejemplo, aquí tenemos Romanos Pontifex de 1455 de mayo. ¿Sí o qué? Aquí tenemos que el Papa otorga derechos a Portugal específicamente, ¿en dónde? En África, ¿cierto? Y con la bula intercaetera, aquí me dice que se da el descubrimiento de ¿qué? De América, es decir, la ampliación del control territorial sobre. ¿Listo? Lo que pasa es que, por ejemplo, si esta fuese la pregunta que les llegara a salir en el preparatorio, hábleme acerca de la evolución del derecho internacional a través de los instrumentos normativos, yo que les sugeriría dos premisas fundamentales. Primero, tener presente, digamos, los dos pilares que son, importantes, la actuación de la Iglesia Católica y las guerras, ¿cierto? Y eso se soporta, por ejemplo, sobre unos instrumentos normativos, como tan, y yo le explico tal, ya. O sea, algo como así puntual. Entonces, es eso, como para que ustedes vayan haciéndose una idea. Preguntas como esa no me interesa tanto en extensión, pero sí, por ejemplo, que ustedes me digan, siempre para los instrumentos serán esto, pero yo le explico esto. ¿Listo? Está bien, listo. Pero lo que de pronto yo hablé un poco rápido, lo vamos a encontrar aquí, con más calmita, con todo el cuento y demás. Bien, otro que tenemos ahora sí, que nos decía Carlos, de la Paz de Westfalia, ¿qué nos iba a decir? Adelante. No, pues ese para mí es uno de los puntos más importantes en el sentido de cómo se va el concepto de nacionalidad, donde nace como tal, donde se divide lo que es conocido como Países Bajos de la corona española, que en su momento era el imperio germánico. Sí, es decir, por ejemplo, si ustedes observan, digamos, todos estos instrumentos históricos o todas estas especie de, bueno, alguien se le activó el micrófono, los que están en paz, de instrumentos históricos, y básicamente, digamos, lo que buscaron fue sentar, como quien dice, las bases para el proceso de codificación de lo que hoy en día es el derecho internacional. Es decir, que a través de estos instrumentos, aunque propiamente, de manera específica no diga, vea esto ahora del derecho internacional y a partir de aquí sea la codificación, pero sí han servido, digamos, a través de la historia como elementos orientadores para la codificación y construcción de lo que hoy por hoy, por ejemplo, es el derecho internacional. Creo que alguien tiene activado el micrófono, los que están virtual. Digo, por si no genera interferencia, tal vez, por favor. Gracias. Entonces, es decir, que básicamente con cada uno, por ejemplo, de estos documentos, como las bulas papales, como la Paz de Westfalia, como los convenios de Ginebra, o como la primera y la segunda conferencia de La Haya, que buscaron analizar lo referente, por ejemplo, a los convenios de Ginebra. Básicamente, si ustedes miran la naturaleza o la génesis de cada uno de esos instrumentos normativos, cada uno tiene un propósito totalmente diferente, ¿sí? A través de la historia. Pero lo que importa, lo que significa en este caso, para nosotros específicamente en la asignatura de Derecho Internacional, es entender que en cierta medida cada uno de esos instrumentos ha aportado dentro del proceso de codificación del derecho internacional. ¿Listo? Entonces,
eso es lo que quiero más bien como que ustedes tengan presente acá. Ojo, no es que se lo vayan a aprender porque eso no me interesa, sino que ustedes más o menos logren, digamos, tener una noción, ¿sí? Y que puedan tener una especie de, digamos, de precisión frente a algunos elementos que han significado. Insisto, si la pregunta llegase a salir, ¿listo? Porque generalmente yo el tema de la historia muy poco lo pregunto, es casi de pronto residual, pero vamos a suponer, ¿qué tal que si yo estoy un poquito aburrido y yo diga, bueno, Carlos, una pregunta y tal, y le sale la pregunta de la historia, ay, pronto digo que no lo preguntaba, o sea, yo sí lo pregunto, pero residual, listo, insisto, son 10, de los 10 para que le salieron a 2, o 1, a ninguno. O muchas veces pasa algo, hago una pregunta, supongamos, se la hago a Carlos, se la hago a Elena, se la hago a Rubén, y resulta que si la misma pregunta todo sigue sin contestar, me quedo con la misma pregunta con todo el mundo, hasta que alguno por ahí la conteste, ¿cierto? Entonces, profe, qué pregunta tan dura, ¿no? Esa pregunta, y es la misma pregunta que le he hecho a 3, a 4, a 5, así pasó una vez en un preparatorio, se le dice como a 5 personas y nadie la contestó, y yo seguía con la misma pregunta. ¿Y cuál era? Yo ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Aunque ahorita vean, yo a veces hago afirmaciones o acentuaciones para que las vayan teniendo presente de preguntas que yo sé que tengo, digamos, en mi radar que evalúo, pero todavía no, por eso no he hecho la acentuación, entonces como para que las tengan ahí presentes, ¿no? No quiere decir que se van a decir, me diga Mallory, profe, hágame la pregunta que dijo ese día en la clase, que van surgiendo, ¿no? Pero cuando yo esos tips, o sea, tenganlo ahí como presente, como que, uy, tal cosa, ¿cierto? Puede ser, insisto, que si sale el compañero, ustedes le pregunten o no le pregunten, puede ser que digamos, esa pregunta salga, o puede ser que no, pero usted más o menos va identificando cómo, digamos, en qué espacio me estoy moviendo con las preguntas y ustedes más o menos, digamos, se hacen una idea. Listo, eso es como una más o menos. Pero insisto, el tema de la historia me gusta que ustedes en una cultura general sea la posibilidad de que salga, insisto, no quiere decir que si se le haga una pregunta a Carlos Daniel y me diga, pero usted dijo que eso no, yo no digo que no venga, estoy diciendo que puede ser que residualmente entre. Esto, pero lo van a estudiar igual, como de cultura general. Profe, partimos de que lo que explicamos en el preparatorio, los temas que tocamos, esos son los que salen. Sí. Respetamos ese margen. Sí, no se preocupen que todo lo que está ahí está aquí. Yo lo sé. Eso no sé, de ahí no me, de ese espacio no me muevo. ¿Sí? Por decir, en el inicio de eso estaba el Ius Gentium. No lo tocamos. Ya vamos a ver, ¿por qué no llegué aquí? Ya llegué al Ius Gentium. Pero ahí les voy a explicar de manera muy puntual. Lo mismo, vea, por ejemplo. Pero sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos del derecho internacional, llegamos a su génesis, al punto de partida del derecho internacional, ¿cierto? Y dentro de la génesis del derecho internacional, nosotros vamos a encontrar que este proceso del derecho internacional se empieza a mencionar por allá en ¿dónde? ¿Qué se acuerdan? En Roma, ¿cierto? Y básicamente eso es Ius Gentium, o sea, el derecho de gentes, básicamente lo que buscó en un momento de la historia fue regular la relación entre Roma y los peregrinos, es decir, lo que en su momento se denominó los extranjeros. Básicamente, aunque no hablaba propiamente del contexto del derecho internacional, lo que buscó fue plantear una correlación, oiga, es decir, entre lo que hoy día conocemos como los extranjeros, que llegaban ¿a dónde? A Roma, ¿listo? Y evidentemente hoy en día analizado desde una perspectiva del derecho internacional, la correlación entre un extranjero y un Estado es total, o sea, lo regula el derecho internacional en correlación con el derecho, ¿listo? Por favor, si tienes... Es que si tienen preguntas mejor hablen, no les tenía ni pena que aquí nadie manda. Para que las preguntas no. ¿Cuál es tu traje escribiendo? Dice el coso de su programa. Bueno, entonces, aquí, para avanzar de manera concreta, dentro de la génesis del derecho internacional, quiero que tengan presente que esa génesis me dice, la génesis implica entender que tiene su origen por allá en ¿qué? En el Ius Gentium, o sea, en el derecho de gentes, y adicional a ello me dice que básicamente es una relación entre los extranjeros y los peregrinos. ¿En dónde? En Roma. Ya, eso. Y llegamos acá a las eventuales características. ¿Qué pasa? Dentro de las características que tiene ese derecho de gentes, tenemos las siguientes. Primero, que los pueblos nacen libres e independientes, pero ojo con esto.
Esta expresión pueblos quiero que la interpreten en sentido amplio, no en sentido estricto en la literalidad de la palabra. La expresión pueblos, cuando me dice que nacen libres e independientes, estamos haciendo referencia al Estado en sí mismo. Y por eso me dice que como los pueblos nacen libres e independientes, hace referencia al principio de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que cada Estado nace, o que la conformación de un pueblo que se erige como Estado es libre, autónomo, independiente en la gestión y toma de decisiones. Ya, no es más. 2. Los pueblos deben cumplir con los tratados y convenios que les vinculan o a los cuales se suscriben. Básicamente estamos haciendo referencia a qué principio, al que ya ustedes conocen, al principio pacta sunt servanda. ¿Qué traduce el principio? Lo pactado es ley para las partes. Es decir, ¿qué estamos diciendo con esta segunda característica del derecho de gentes? Miren que aunque la de Roma, hoy en día adquiere toda la firmeza y la fuerza para el derecho internacional. Los pueblos deben cumplir con los tratados. ¿Hace referencia a qué? Eso hace referencia al principio pacta sunt servanda, que refiere que lo pactado es ley para las partes. Y en ese sentido, esto, por ejemplo, es una manifestación que si nosotros revisamos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ese principio de pacta sunt servanda lo encontramos ¿en dónde? En la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Allí lo vamos a encontrar específicamente. ¿Listo? Tercero, los pueblos son iguales y deben cumplir con los tratados que les vinculan. Es decir, que ahí básicamente me habla en lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad en el respeto, digamos, de la soberanía de los estados, pero en el mismo sentido cuando me dice, pero deben cumplir con los tratados que les vinculan, básicamente es que se le impone una obligación a los estados en tanto manifiestan su voluntad de cumplir con un tratado. Es decir, no solamente basta el principio pacta sunt servanda, ¿sí? Sino que también es importante que se obligue al cumplimiento de todas y de cada una de las obligaciones que se consignen dentro del tratado internacional. ¿Listo? Tercera, bueno, vamos a resumir esto. El deber de no intervención, derecho a la autodefensa. ¿Qué pasa con estas dos? Ese deber de no intervención tiene la particularidad y es eso, la soberanía. Es decir, que es una característica el deber de no intervención en el ius gentium. ¿Por qué? Porque básicamente busca garantizar el respeto ¿a qué? A la soberanía. Y es decir, me dice, vea, todos los estados tienen el deber de no intervención. Es decir, de que cada estado tiene que gestionar sus propios intereses. Que todos los estados no, digamos, tienen casi que un mandato de prohibición de no intervenir en los asuntos internos de otro estado, pero me dice, sin embargo, usted, señor estado, tiene el derecho a la autodefensa, pero por razones ¿de qué? De soberanía nacional. Es decir, si la soberanía nacional de un estado se está viendo permeada, se está viendo afectado, puede comprometerse por una agresión externa, implica necesariamente que ese estado, a través del uso de la fuerza en última instancia, adelante las acciones necesarias y pertinentes. ¿Para qué? Para garantizar la defensa de la soberanía nacional. ¿Listo? Y la última, respetar los derechos humanos, pues ya se lo saben. Está fácil. ¿Hasta que alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? Bueno, la cuarta, observar una limitación en la función de la guerra. Listo. Con todo eso llegamos acá. Con todo eso llegamos acá. Y es para hablar acerca de, es decir, una especie de construcción de lo que podría significar el derecho internacional. Es decir, nosotros llegamos a un punto de indicar, analizar y decimos, bueno, y en consecuencia, ¿qué es el derecho internacional? ¿Cierto? Pero si vamos nosotros más allá de todo lo que puede significar el derecho internacional, más allá de lo que está ahí, y yo les preguntara de pronto a ustedes, con lo que saben que significa este amplio espectro del derecho, ¿qué me dicen? O sea, en palabras de ustedes, ¿qué podría ser o qué es el derecho internacional público, claramente? ¿Qué se les ocurre? Cualquier cosa. Aporten ideas, mejor dicho. ¿Qué se les ocurre para ustedes? ¿Qué sería ese derecho internacional? Sí. Cualquier cosa, lo que se nos ocurra.
bueno, pues regula la relación entre ambos estados. Siento que coloca como las reglas sobre lo que se debe y no se debe hacer, lo que se debe respetar y cuándo pueden colaborar entre ellos. Ok, entonces aquí nos dice Shirley. Me gusta algo ahí, listo. Bien, ya les explico. ¿Quién más? ¿Qué más me dicen sobre eso? Un concepto del derecho internacional público. ¿Qué más se ocurre que puede ser? Ay, pero alguien que esté virtual nos puede leer lo que de pronto escribieron en el chat, porfa. ¿Qué me dice Rubén? Conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre estados como sujetos originarios y sujetos derivados para el cumplimiento armónico de su relación. Ok. ¿Quién más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más busca ese derecho internacional? Vamos a ver. Pues, profe, básicamente uno siempre ha tenido como en mente de que el derecho internacional pues sí regula todos los temas del Estado y comunidades internacionales como para mantener la paz, las buenas relaciones entre el Estado, pues que se cooperen, que haya como un orden internacional, básicamente es como ese intermediario ahí. Ok, muy bien. Un orden internacional bajo un mandato de cooperación. ¿Quién más? ¿Algo más? Profe, otro concepto podría ser, digamos, que es el conjunto de normas, entidades y procedimientos que regulan, digamos, las relaciones entre los estados. Sí, está bien. Vamos a ponerlo acá. Normas y procedimientos. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan con todo lo que han tratado de indicar en este espacio, es decir, tenemos una idea o una noción clara de lo que es el derecho internacional. En consecuencia, con lo que ustedes han ido refiriendo, tienen una idea clara más o menos de lo que es el derecho internacional. Solamente de pronto podríamos hacer una especie de adecuación como para que les quede aquí presente, y es que hablar del derecho internacional público, ¿cierto? Tener presente, acá, cuando menciono algo por acá, tener presente, digamos, que no cierren de pronto esa conceptualización solamente, digamos, a el Estado como sujeto originario, que claramente, digamos, es el principal, digamos, llamado al cumplimiento del derecho internacional, sino, por ejemplo, podemos decir la comunidad internacional o la sociedad internacional integrada por sujetos originarios derivados. Digo, madre, véndelo acá, me voy a morir, véndelo por... que busca establecer un orden internacional de cooperación a través de normas y procedimientos, como dijo, creo que Darwin. Regular las relaciones, es decir, lo que tiene que hacerse y una especie de armonía, yo lo pondría acá, entre el derecho internacional con el derecho interno. Es decir, tienen la idea. Entonces, de pronto es que hagan una especie de construcción ustedes de lo que puede suponer el derecho internacional sin que ese concepto lo cierren tanto. O sea, que no lo cierren tanto porque, un ejemplo, si yo digo, no, el derecho internacional es aquel que busca analizar o regular las relaciones entre estados, pues saqué, digamos, de ese concepto que estoy dando, por ejemplo, a los sujetos derivados del derecho internacional. Estoy sacando a las organizaciones internacionales, a las organizaciones supranacionales. Es decir, es producir una especie de apertura dentro del concepto. Entender que ese derecho internacional sea un conjunto de normas, reglas, procedimientos y demás, ¿cierto? Que el principal llamado a cumplirlo es el Estado, pero también todos los miembros de la comunidad internacional. Y en el mismo sentido que ese derecho internacional es un orden, digamos, autónomo, pero ese derecho internacional busca mantener una cooperación o una armonía, digámoslo así, ¿con quién? Con el derecho interno. O sea, una especie de armonía con el derecho interno que desde luego busca garantizar pues el cumplimiento de cada uno de esos órdenes jurídicos autónomos. ¿Listo? Pero bien, me gusta hacer eso como para ver, pero están como concentrados. Eso es bueno. Ahora, llegamos acá. Elementos constitutivos del derecho internacional. ¿Qué pasa con los elementos constitutivos? Es decir, ¿cuáles son los elementos sobre los cuales se estructura ese derecho internacional? Y básicamente tenemos, primero, un elemento normativo, segundo, los sujetos del derecho internacional, tercero, la sociedad internacional, cuarto, los medios de coacción. ¿Qué pasa? Dentro de esos elementos constitutivos del derecho internacional, nosotros vamos a observar que el primero de ellos, sin lugar a dudas, es el elemento ¿qué? Normativo.
Y ese elemento normativo que me está diciendo, ay, pues profe, ¿dónde está la norma del derecho internacional? ¿Sí o qué? O sea, obvio, ¿sí o qué? Entonces, ese elemento normativo, ¿qué pasa? Ya me está dando a mí un plus o una orientación y está diciendo, como ese elemento normativo del derecho internacional, en consecuencia me dice que es que ese conjunto de normas jurídicas que irradian todo el derecho internacional. Y allí, básicamente, estamos haciendo referencia ¿a qué? A las fuentes del derecho internacional, ¿cierto? Como los tratados internacionales, la costumbre internacional, ¿qué más? Tratado de la costumbre, ¿qué más hay? Los principios generales. Los principios generales del derecho, ¿cuál más? Ya, profe, no hay más. Carlos Daniel, ¿cuál más? Sí, la doctrina internacional. La doctrina internacional La jurisprudencia. y la jurisprudencia. Muy bien. Es decir, busca este primer elemento del derecho internacional, el elemento normativo, busca irradiar básicamente, pues todo, digamos, el derecho internacional como un orden jurídico autónomo. Dos, los sujetos del derecho internacional. Y es que en los sujetos del derecho internacional, ahora solamente lo vamos a mencionar porque recuerden que para ello hay una clase, o sea, mañana. ¿Cierto? Dentro de los sujetos del derecho internacional, nosotros vamos a entender que esos sujetos del derecho internacional, evidentemente, está integrado, digamos, o clasificado de dos maneras, que son sujeto originario, que sería ¿quién? El Estado, y sujetos derivados, ¿cierto? ¿Como quiénes? Como las organizaciones internacionales, supranacionales, por ejemplo, como otra especie de sujetos, como el Estado del Vaticano, ¿cierto? Pero que importan y que hacen parte de ¿qué? De las relaciones y que son la génesis, no, perdón, la génesis, no, la esencia y la razón del relacionamiento del derecho internacional. ¿Listo? Esta pregunta, soy sincero, a veces suele salir en el preparatorio. Que yo le diga cuáles son los elementos del derecho internacional. ¿Sí? Entonces usted me dice, ah, profe, claro. Entonces son elementos normativos, sujetos del derecho internacional, sociedad internacional y medios de coacción. Es decir, a veces hago esa pregunta. Indíqueme, María Alejandra, creo. María Valentina, perdón. Indíqueme, María Valentina, cuáles son los elementos del derecho internacional público. Ah, profe, claro, son fáciles. 4, tan, ¿cierto? Y me explica. O a veces le digo, explíquemelo todo, explíqueme uno. Eso no es libre. Bien, pero sí, esta pregunta suele salir. Entonces, la sociedad internacional. ¿Qué pasa con la sociedad, digamos, internacional? Aquí cuando se utiliza la expresión sociedad internacional, tratan de orientar o de referir que la sociedad internacional es un concepto un poco más amplio. Acá, en tantos sujetos, estudiamos de manera individual, ¿sí? Originario, derivado. Acá en la sociedad internacional, lo que buscamos estudiar es a los diferentes actores que integran la comunidad internacional. Es decir, los sujetos me los traigo para acá, los transformo en comunidad o sociedad internacional y estudio las relaciones que se producen o que se presentan dentro de los actores de la comunidad internacional. ¿Listo? Y cuarto, los medios de coacción. Los medios de coacción buscan asegurar el cumplimiento en consecuencia de los pilares del derecho internacional. ¿Qué pasa? Los medios de coacción me dicen a mí, ojo, en última instancia, el uso de la fuerza, pero en última instancia. Pero los medios de coacción del derecho internacional me dicen a mí que se soportan sobre tres pilares fundamentales, sobre tres principios, perdón, que ya ustedes conocen, que son el principio de buena fe, el principio pacta sunt servanda y el principio pro omnibus. Igual ahora solamente lo vamos a mencionar, pero lo vamos a ver en el tema de los tratados internacionales. ¿Listo? Básicamente, ¿qué les quiero decir con esto? Que esos principios lo que buscan es orientar o irradiar el proceso, digamos, de los medios de coacción que utiliza el derecho internacional. Es decir, busca establecer mínimos y máximos observables para el derecho internacional. ¿Listo? Es decir, ejemplo, lo que ya mencionamos en su momento, ¿qué medios de coacción puede utilizar el derecho internacional? En última instancia el uso de la fuerza, pero puede ser, por ejemplo, sanciones económicas, políticas, culturales, ruptura de relaciones diplomáticas. ¿Cómo? Por ejemplo. Ahí podría, digamos, ser cuando se empieza a generar esa, bueno, feo, pero cuando se empieza a generar, digamos, dentro del mismo estado, esa situación, por ejemplo, de se invita a que no viajemos a no sé dónde porque la gente ya es violenta y mata.
entonces empieza a generarse más bien un patrón, por ejemplo, como de xenofobia o de discriminación, digamos, dentro de un patrón de discriminación intercultural dentro de la comunidad internacional, que eso se presenta muchísimo. Bueno, yo creo que me entienden ya, pero se presenta muchísimo. Es decir, no una sanción propiamente de manera directa, pero sí se genera, digamos, ¿cómo les digo yo? El mensaje dentro de los actores que integran el Estado como para mandar un mensaje y una especie de sanción claramente. Ustedes recuerden, por ejemplo, cuando se ha producido todo el fenómeno migratorio en otros países, en donde empiezan a decir, no lo reciban, y empiezan, digamos, el tema de la discriminación, digamos, en razón de cierto, llámese, por ejemplo, por un componente religioso, por un componente cultural, empieza a producirse, digamos, ese espacio de segregación social o de discriminación en contra de diferentes grupos, por ejemplo, poblacionales, ¿cierto? Pero sería más o menos, digamos, en ese sentido. O en el tema de las relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones diplomáticas con el país tal, ¿cierto? O tres, por ejemplo, inclusive una especie de sanción también comercial puede presentarse, en donde supongamos mantenemos relaciones comerciales y resulta que el país X depende necesariamente de lo que le vende Y, y dice, no, a partir de mañana se acabó, ¿cierto? Entonces se produce, digamos, una especie de sanción dentro de la escala internacional. No es de manera directa una sanción, pero sí produce una sanción o una consecuencia, más bien, ¿listo? Y ya, ahí vamos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Estás tocando la puerta? No, perdón. Bueno, lo que está virtual, bueno, pregunta que yo no guardo. Bueno, aquí por acá. Silvia, Shaddai, María Cristina, Mara, Mileni, Karen, Juan, Jesús, Itzel, amigo. ¿Ninguno? Bien, y con todo ello llegamos a este punto. Hasta ahora todo va claro, profe. Hasta ahora muy claro. Ah, bueno, listo. Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, llegamos a este punto, a las características del derecho internacional público, ¿cierto? Básicamente, las características del derecho internacional tenemos, primero, que es un orden jurídico autónomo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya estamos indicando allí, es un orden jurídico autónomo. ¿Por qué? Primero, ya lo vamos a ver, porque sus fuentes, sus principios, sus medios de aplicación y todo lo que implica para el derecho internacional, es decir, se enmarca dentro de ¿qué? Del derecho internacional, dentro de ese orden jurídico independiente, ¿sí? ¿Se interrelaciona con el derecho interno? Sí, pero él es independiente. Y ya lo vamos a ver, por ejemplo, dentro de su capacidad de creación normativa, es totalmente independiente del derecho interno. Dos, ya lo hemos mencionado, es un derecho en desarrollo, es decir, se encuentra en constante evolución para atender ¿qué? Pues las demandas, digamos, a nivel mundial que se hayan venido, que se vengan generando o presentando. Ejemplo de ello, lo que les mencionaba, el tema de la regulación de la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy en día. ¿Qué otra cosa creen ustedes, digamos, de actualidad? Bueno, el profe de derecho humano, pero díganme aquí. Un ejemplo que importen para el derecho internacional y para materializar esta característica. Y el derecho internacional. Eso se está hablando ahorita mucho. Ok. Real, eso es una parte del derecho internacional, pero que los países no se hagan, no pagan. Bueno, de pronto no tanto, digamos, yo lo entiendo, o sea, digamos, en la práctica sí es eso. Sino no tanto que no se armen, sino que busca fijar como los lineamientos sobre su eventual utilización. O sea, que sea en última instancia. Pero yo lo entiendo en la práctica, sí que no se armen. Pero quiero decir más como para darle Como esa... los viajes espaciales. Ah, bueno, también ese cuento por ahí, escuché. Yo voy a otro año para Marta. Eso, por ejemplo, también es un tema, pero bueno, vamos como en eso, ¿cierto? ¿Qué otro tema creen ustedes, digamos, hoy por hoy que importe para la comunidad internacional que ustedes digan? No, profe, yo creo que este tema está ahí como... Profe, pues ahorita yo he escuchado mucho sobre el tema de la inteligencia artificial en el uso de armamento, de todas esas cosas, como la ciberseguridad, todo eso del ciberespacio, las nuevas tecnologías, que incluso la inteligencia artificial puede verse incluida y afectada en todo el tema de armamento. Sí, es decir, en el marco, por ejemplo, de un conflicto, en cómo se vienen utilizando los sistemas, se me escapa el nombre, como se le dice a la inteligencia artificial, pero vamos a decir inteligencia artificial como tal, pero sí, esos sistemas autónomos de inteligencia artificial utilizados en el marco de un conflicto armado. También, digamos, son temas que hoy por hoy importan dentro de la comunidad internacional. Muy, muy cierto, tienen toda la razón. ¿Algún otro tema por ahí?
La hambruna, Doctor, también yo creería, desplazamiento, más que todo. ¿Qué me decía? Qué pena, no escuché. doctor, también el tema del uso de drones con inteligencia artificial acá en el Catatumbo, se ha visto esa sistematización de que reclutan menores, son suposiciones, ¿no? Reclutan menores de edad para poder manejar los drones y hacer efectivos pues los ataques aéreos acá mismo en el Catatumbo. Listo, perfecto. Sí, es decir, sí, no, eso también. Quiero decir, pues, o sea, si lo analizamos así todos los temas, lo que quiero decir es que, o sea, es que es diferente a lo que ya sabemos. Por ejemplo, el cambio climático, sí, la pregunta es de pronto qué tema específico. Por ejemplo, sí, ejemplo, el tema del conflicto también, pero ya diferente es que hablemos de la utilización de la inteligencia artificial o de los drones en el marco de un conflicto. O sea, son temas que se ponen en la agenda del derecho internacional para avanzar y regular un poco más allá de lo que ya de pronto existe, ¿sí? Pero evidentemente todos los temas están en la mesa del derecho internacional, ¿vale? Bien, muy bien, gracias. 3. El derecho internacional se apoya en sus propios medios para su realización. Y aquí yo les pongo que es todo lo que tiene que ver con entidades, instituciones del derecho internacional. ¿Por qué? Ejemplo, ya lo vamos a ver cómo si se presenta, digamos, una eventual violación de derechos humanos en el derecho internacional, existen organismos internacionales encargados de investigar todo ese tema, ¿cierto? 2. Si se presenta, por ejemplo, una situación en el marco del derecho penal internacional, tenemos a la Corte Penal Internacional que investiga todo ese tema, ¿cierto? 3. Si se presenta, por ejemplo, discrepancia entre dos o más estados frente a un control territorial, tenemos a la Corte Internacional de Justicia y un tratado internacional que orienta todo en relación, digamos, en este caso, con esas relaciones. Es decir, por eso me dice esta característica que el derecho internacional se apoya en sus propios medios para su realización. ¿En cuáles? En los que dispone el tratado internacional que los crea o que crea las diferentes instituciones del derecho internacional, se apoya en ese tratado internacional y en todas las normas que además sean concordantes y por supuesto en la jurisprudencia que ayuda a darle sentido y razón de ser al derecho internacional, ¿vale? Otra, el Estado es su principal promotor y destinatario. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué decimos que el Estado es el principal promotor y destinatario? ¿Qué me dicen más allá de lo que está ahí? Un ejemplo de eso. O sea, más allá de lo que está en la diapositiva, ¿no? Dice, el Estado es su promotor y destinatario. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿O cómo lo interpretan, pues? Pues de dónde sale y a quién va dirigido. Estamos hablando de sujetos y estos sujetos son los que están en la son los medios donde nacen ese poder y como tal, es a ellos mismos son los que nos regalan. Ok, y ahí de pronto agreguemos, por ejemplo, el caso, digamos, de otras organizaciones. Recuerden que otras organizaciones son creadas a partir de ¿quién? A partir de la voluntad del Estado como sujeto originario. Es decir, otras entidades o organizaciones no se crean de la nada, sino que dice el Estado, voy a crear tal cosa. Ejemplo, el presidente de los Estados Unidos indicó hace un tiempo, después de la situación que se presentó con Venezuela, que crea una especie de organismo internacional, digamos, asemejada a la ONU, con el propósito de atender, restablecer la paz mundial, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero si ustedes observan, esa organización, digamos, en este caso, se me escapa el nombre, ¿cómo se llama? Los Dorados, no sé cómo se llama. No se crea ella sola, se crea la voluntad ¿de quién? Del Estado. ¿Sí? Pero, profe, ahí tendría que nacer entre dos estados o con uno solo ya es suficiente. Lo que pasa es que hay varios elementos. O sea, también lo veo, o sea, yo creo que pues, si lo crea uno, pero no son dos que se tienen que hacer, porque pues, si son obligaciones que se hacen hacia los Estados Unidos. Es que ese tema, digamos, con la de Estados Unidos, ya, digamos, ya se creó, ya está en proceso de creación, pero se hizo una especie como de, ¿cómo les digo yo? Como un instrumento declarativo abierto, en donde llamaban a todos los estados interesados a suscribirse. Y están en ese proceso de que llaman a todos los estados a suscribirse para poder, digamos, iniciar con toda su implementación. Hay un debate fuerte sobre eso, pero es una especie de sistema, perdón, de organización que busca, abro comillas, ojo, yo lo digo, instaurarse en contra de lo que hoy por hoy, por ejemplo, supone el funcionamiento de la ONU. Es como otra organización creada por un solo Estado, pero que más Estados se han ido adheriendo a esa voluntad internacional. Y recuerden que puede que se cree de manera de un solo Estado, pero que otros adhieran a esa voluntad internacional. Listo. Ahora, el último, la coercibilidad de las normas del derecho internacional. ¿Qué pasa? Aquí voy a ser muy sincero, en esa coercibilidad de las normas
¿Cómo opera o cómo funciona? Les pongo un ejemplo, igual eso lo veremos más adelante. En materia del derecho penal internacional, si ustedes observan, es la Corte Penal Internacional la que va a emitir en consecuencia, por ejemplo, la sentencia condenatoria. Condénese a Carlos Daniel a la pena de prisión por el delito, perdón, por el crimen de lesa humanidad, tal cosa. Sin embargo, para que esa medida pueda materializarse, ¿qué se requiere? Que la Corte Penal Internacional emita las órdenes pertinentes, pero adicional a ello se requiere que haya una articulación ¿con quién? Con el Estado o con las autoridades del Estado colombiano, para que, por ejemplo, la orden que se imparte en contra del sujeto Carlos se materialice ¿en dónde? En su lugar, en este caso de origen, es decir, en Colombia. Y es por ello que, aunque las normas del derecho internacional, digamos, tienen la característica de ser coercitivas, eso se logra siempre y cuando existe una articulación con cada uno de los estados que garantice, y una voluntad política que garantice el cumplimiento de la norma internacional. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Por acá? ¿No? Lo que estamos virtual. Profe, una pregunta. O sea que teniendo en cuenta lo que usted nos dice ahorita, ¿un Estado puede entonces desconocer una sentencia de la Corte Penal Internacional? Sí, en principio sí se puede. Ay, es como una. Sí se puede, pero a ver, o mejor, de poderse, se puede. Bueno, profe, hay que pasar si el Estado no cumple con la norma. O sea, dentro del mismo Estado no hay algo que lo haga atenerse a eso, como tal, como nosotros tenemos el propio constitución. Es que no, venga, les explico para complementar eso. O sea, ¿qué pasa? Un Estado, primero que todo, puede no cumplir, por ejemplo, con una sentencia, llámese de la Corte Penal Internacional, pero bueno, vamos a hacer una precisión ahí, vamos a cambiar mejor. Una decisión, una sentencia de la Corte Interamericana, porque si hablamos, por ejemplo, de una sentencia de la Corte Penal Internacional, recuerden que esa sentencia es una sentencia que condena intuito personal, es decir, no al Estado, sino a las personas. Pero podemos analizarlo. ¿Cómo sería, por ejemplo, si es una sentencia de la Corte Penal Internacional que condena, por ejemplo, a Rubén, que era el general de la fuerza por el crimen de lesa humanidad? ¿Se requiere una articulación con las autoridades del Estado colombiano para que se materialice y se haga efectiva la orden de captura, por ejemplo? Sí. Pero también puede ser que el Estado, digamos, eventualmente disponga el no cumplimiento de esa obligación internacional, lo puede hacer. De poderse, se puede. ¿Cuál es la consecuencia de la situación que allí se va a presentar? Evidentemente, eso va a empezar a generar, digamos, un efecto disruptivo entre el derecho interno y el derecho internacional. Es decir, una ruptura de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, porque va a estar entonces la Corte Penal Internacional diciéndole, por ejemplo, en este caso a el Estado colombiano, vean, y les pongo otro ejemplo concreto, capture en consecuencia a Rubén, y va a decir el Estado colombiano, venga usted. Y si no hay esa voluntad política, pues muy difícilmente va a materializar la expresión de voluntad de la Corte Penal Internacional. Con eso, ¿qué les quiero decir? Que se puede presentar, de poderse se puede. Ya eso requiere, digamos, del trabajo articulado y armónico que existe entre el derecho internacional y el derecho interno. Y les pongo otro ejemplo, que hoy en día se mantiene, y creo que siempre lo he mencionado. En la actualidad, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura en contra de Vladimir Putin. Ya está activa. Y yo le pregunto, ¿ya materializó? No. Y yo he visto que la vez ha viajado a uno que otro país. ¿Y qué ha pasado? Contra Netanyahu. También. Y él ha viajado, por ejemplo, hace poco creo que fue a Estados Unidos, si mal no estoy. ¿Se materializó? No. O sea, es decir, hay un choque ahí porque, aun cuando hay una medida, digamos, desde el punto de vista jurídico, que opera, digamos, acá, que falta dentro del componente de la voluntad política. ¿Por qué? Porque, venga, la orden de captura está vigente. El caso, digamos, que emitió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero ahí está. Ah, materialícela, ¿cierto? De mañana vamos a crear otro plan, un escuadrón de búsqueda, vamos a ir a capturarlo para que nos paguen la recompensa, ¿cierto? ¿Qué hacemos? No creo que pase eso, ¿cierto? Pero es un ejemplo para que lo entiendan. La orden de captura está vigente. La materialización de la misma ya depende de la voluntad de los estados. Y si los estados hacen poco o mucho, pues no pasa nada. Suena feo, pero eso puede pasar. ¿Listo? ¿Qué me decís? O sea que el derecho internacional es muy formalista.
requiere para su materialización, digamos, de esa, por eso les digo, de esa articulación con el derecho interno. Y ahí sí, por ejemplo, si dentro de, por ejemplo, las autoridades del Estado colombiano no materializan o no respetan los estándares del derecho internacional, letra muerta. Pero requiere, digamos, por eso ese trabajo mancomunado para que pueda producir el efecto deseado. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No? ¿Les parece que les doy un receso de 10 minutos como para que respiren un poquito? Los que están virtual, bueno, 7:20, a las 7:30, puede ser. ¿Listo? Hagamos un receso de 10 minutos. Ya vamos otra vez. Para que pidan los domicilios, los que están virtual, damos por acá también. Para que ya vamos entonces. Profe Giancarlo, ¿usted nos va a enviar esas diapositivas? O ese documento, no sé, ese PDF. Claro, Camilo José, bueno, es un espacio de aprendizaje y la información es toda para ustedes, por supuesto. Ah, ok, gracias. Al final se la comparto, no, el sábado, yo se la comparto, no se preocupen, ¿listo?